Damos paso a la segunda ponencia de promover la interacción en inglés en la virtualidad, Milena Solange Altamirano, del Colegio Nacional Montserrat y de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Milena, bienvenida. ¿Te presentarías vos un poco, hablarías de tu biografía? Por supuesto, sí, bueno, Biodata. buenos días. Buenos días. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los organizadores por este espacio para parar y, como decía Rosa, reflexionar y compartir, también muy importante. Bueno, yo soy Milena Altamirano, soy profesora de lengua inglesa. Me desempeño como profesora en el Colegio Nacional de Montserrat y soy profesora también adjunta de la Cátedra de Observación y Práctica de la Enseñanza en el Profesorado de Lengua Inglesa de la Facultad de Lenguas. Ambas instituciones forman parte de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? Bueno, en este momento me presento también como representante y parte del proyecto de investigación de diseño de materiales sensibles al contexto, que también se desarrolla en la Facultad de Lenguas. Entre las participantes acá tengo algunas colegas, compañeras del proyecto, que también van a estar presentando hoy y mañana, ¿sí? Bueno, las actividades, la presentación de hoy, pretendo compartir humildemente algunas de las actividades que he diseñado para el Colegio Nacional de Montserrat, en las cuales bueno, tuve como foco esta idea de promover la interacción en inglés en este contexto de la virtualidad, ¿sí? Mi presentación, bueno, voy a empezar con un poquito de reflexión sobre la interacción en la enseñanza de lenguas extranjeras. Luego les voy a describir brevemente el contexto en el cual desarrollé las actividades, para pasar al plato fuerte, que son las actividades, los ejemplos que seleccioné dentro de todas las actividades que nos ha tocado desarrollar en este contexto. Estas actividades las organicé, digamos, las dividí en 3 espacios, que serían las actividades que se usan para la presentación, actividades que se han planteado como tareas asincrónicas y actividades diseñadas para las clases sincrónicas. Y luego, bueno, al final algunas conclusiones refiriendo a los aciertos y limitaciones que, bueno, hemos observado en este contexto. Entonces, bueno, para empezar, para hablar un poco sobre la interacción, quería predicar con el ejemplo y entonces proponerles a ustedes que a través del chat pensemos y compartamos algunas ideas de qué tipo de actividades piensan ustedes que realizamos normalmente en el aula, digo, en el aula normal que conocíamos hasta marzo, digamos, que los invito a que compartamos a través del chat qué tipo de actividades que generan interacción se les viene a la cabeza cuando piensan en interacción. Les doy un ejemplo, por ejemplo, diálogos entre pares, ¿sí? Entonces, unos segundos les invito a quienes se animen a compartir en el chat actividades que fomenten la interacción que normalmente hacemos en el aula. A ver si puedo ver el chat. Ahí está. Juego de roles, sí, juegos. Sopa de letras. Find someone who, muy bien, bien comunicativas. Debates. Perfecto. Crucigramas. Actividades que generen interacción o momentos de interacción en el aula. Por ahí los ejemplos que están mencionando ustedes son más entre pares. Rondas de convivencia, bien, juegos de cartas. Muy lúdicos todos. Pasar por los grupos, bien, el monitoreo del docente. Perfecto.
Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Bueno, por ahí muchos de los ejemplos que ustedes mencionaban, como les dije recién, referían, quizás, bueno, por parte de mi instrucción también, referían más al tipo de actividades que realizan entre pares, ¿sí? Pero hay muchísimos tipos de interacciones que se dan en el aula y que pueden ser agrupadas de diferentes formas de acuerdo a cómo se las vean. Se puede pensar, por ejemplo, de acuerdo al tipo de agrupamiento que se realiza en el aula, si son actividades o interacciones entre pares, interacciones en grupos, interacciones en el grupo completo como whole class. Yo para esta presentación decidí agrupar los tipos de actividades que presento en grupos grandes, digamos, interacción entre docente, del tipo de interacción que se da entre el docente y el estudiante, como por ejemplo el momento de dar instrucciones, ese es un tipo de interacción también, el realizar preguntas, el dar respuestas, el trabajo de guía y de mediación que hace el docente para que los alumnos puedan acceder al conocimiento, el momento de devolución, de corrección, así como también todo lo que son las estrategias de reparación que pone en juego el docente en el momento del aula, como son, por ejemplo, la repetición, la simplificación, el uso de la lengua materna, la ejemplificación. Y luego también el otro gran grupo sería la interacción del estudiante con el estudiante, ¿sí? O los estudiantes con los estudiantes. Y en esto podemos encontrar trabajo de pares, trabajo en grupos, diálogos, roleplays, juego de roles, trabajo en proyectos, en juegos, bueno, y muchos de los ejemplos que ustedes también mencionaron en el chat. Todo este tipo de actividades, todo este tipo de interacciones están ya forman parte de nuestra rutina del aula. Podemos decir que muchas veces ni siquiera las pensamos como explícitamente porque generan interacción, no las pensamos con ese propósito, sino que a veces surgen como de manera automática en el aula, y ya las tenemos incorporadas de manera implícita. Eso es en nuestro conocimiento de lo que es el aula en contexto normal, digamos. Sabemos que la interacción es súper importante, como lo mencionan algunos autores. La interacción es el elemento más importante de la currícula, y que el aprendizaje no surge a través de la interacción, sino en la interacción. Entonces sabemos que la interacción para el aprendizaje es fundamental. Pero, ¿qué pasa cuando salimos del aula, cuando salimos de la rutina, cuando salimos de lo conocido y nos movemos en el ámbito de la virtualidad? ¿Sí? ¿Cómo podemos lograr esta interacción en el contexto de lo virtual? Esa sería mi pregunta. Bueno, y para responder a esa pregunta, lo que les voy a presentar ahora son algunos ejemplos que he implementado, como les decía anteriormente, en el Colegio Nacional de Montserrat, que es un colegio que se ubica en la ciudad de Córdoba. Es un colegio público, estatal, y es preuniversitario. Los alumnos para ingresar a este colegio tienen que rendir un examen de ingreso, y ingresan alumnos a partir de los 11 años aproximadamente. Son alumnos que rinden el ingreso cuando están a partir de quinto grado. Entonces son muy chiquitos los alumnos de primer año y, bueno, cursan de primer año a séptimo año. Por lo general, los grupos de alumnos son de entre 30 y 35 alumnos. El colegio cuenta con la plataforma de Moodle, que se utilizaba anteriormente, digamos, ya desde hace varios años, pero bueno, ahora fuertemente en el contexto de la virtualidad. Esto es importante porque, bueno, sabemos que la plataforma Moodle cuenta con algunas herramientas que quizás otras herramientas como Classroom no presentan. Otro punto importante es que a partir de mayo aproximadamente los alumnos cuentan con una cuenta de correo de la UNC, que les permite también el acceso a ciertas funciones, como por ejemplo grabar reuniones de Meet, que la versión gratis no permite. Y para lo que son las videoconferencias, tenemos
el recurso Big Blue Button, que está incorporado en la plataforma de Moodle. Y también, bueno, una de las más utilizadas, y en mi caso es la que más utilizo, es el Meet, ¿sí? Entonces, bueno, en ese contexto es que he realizado estas actividades, que como les decía antes, dividí en 3 momentos para que sea más estructurada esta presentación. Por un lado, tenemos las actividades que fomentan la interacción en el momento de la presentación, es decir, las presentaciones que se suben a Moodle, por ejemplo, con la explicación de algún tema, la introducción de vocabulario o práctica de habilidades. Luego están las tareas asincrónicas, y por último las actividades que se usan o que he implementado en las clases sincrónicas, ¿sí? Bien, para fomentar la interacción en las presentaciones, la herramienta que más me ha sido útil ha sido el uso de la página Genially, ¿sí? Lo bueno de esta página es que permite utilizar herramientas en las cuales los alumnos pueden dibujar líneas, por ejemplo, o bueno, dibujar con un lápiz, arrastrar elementos y también se le puede incrustar algunos otros elementos como son audios o enlaces o incluso embeber páginas web de otros sitios en Genially, entonces todo queda en el mismo marco. El ejemplo que les estoy mostrando ahora, por ejemplo, es un ejemplo de reconocimiento de vocabulario en el cual, usando la herramienta del lápiz, pueden unir la primera parte y la segunda parte de la palabra para formar adjetivos. Entonces, en este caso, en lugar de solo mostrarles los adjetivos, darles las definiciones o enlazar el adjetivo con la entrada en el diccionario, el alumno toma un rol más activo y tiene que pensar para formar el adjetivo. Es importante también mencionar que, aunque estas actividades son interactivas, el alumno debe recibir una devolución y debe saber si lo que está haciendo está bien. Por eso es que, como ven acá en la esquina inferior derecha, aparece que, bueno, pasado unos segundos les va a aparecer la solución para que ellos mismos puedan automonitorear su desempeño. Otro ejemplo que les incluía aquí es el ejemplo de arrastrar palabras para unir la palabra con la imagen. Por ejemplo, también una tarea de reconocimiento de vocabulario. Y para aquellos que no saben cómo se hace esto, lo pueden ver ahí en el editor de Genially. Si hacen clic en la ruedita de configuraciones, pueden activar estos dos tipos de interacciones, el de arrastrar elementos y el de pintar sobre el Genially. Entonces, en cada una de las diapositivas les va a aparecer esta opción del lápiz y la opción de la manito para arrastrar elementos, ¿sí? Es un ejemplo muy fácil, pero en Genially también se puede hacer que aparezcan ventanas al momento de hacer clic en algún elemento, por ejemplo. En este caso, este ejemplo es de lectura comprensiva. Luego de que los alumnos lean un texto, tienen la posibilidad de aquí leer estas oraciones y elegir si es verdadero o falso, y al hacer clic en lo que creen que es correcto, pueden ver sus propias respuestas. Entonces, de esa manera interactúan con el material y, bueno, y es también una respuesta inmediata para que puedan ellos mismos valorar su desempeño. También se puede utilizar esta misma herramienta de interacción en Genially para lo que es la gramática, para no siempre recurrir, por ahí como mencionaba anteriormente Rosa, que algunos docentes mencionaban que ya habían presentado todo en el aula, que ya estaba todo subido en el aula y que, había ejemplos de por ahí de material no amigable con los estudiantes. Me parece que quizás esto puede ser una buena respuesta a eso. El hecho de que los alumnos puedan interactuar más con el material los ayuda a involucrarse más con el aprendizaje.
¿sí? En este caso, ellos mismos tienen que leer los ejemplos y completar la regla de gramática en lugar de ser nosotros quienes les damos todas las reglas. Y luego al final de la presentación, bueno, tienen la regla como para que ellos también tengan acceso a la respuesta correcta. Luego también está la opción de agregarle interacción a los videos que utilizamos, ya sea videos que están disponibles en YouTube o videos que nosotros mismos grabamos o que compilamos. En este caso, el ejemplo que yo tengo es un video que realicé a través de la plataforma Edpuzzle, en el cual, bueno, yo recopilé, bueno, diferentes audios de canciones con diferentes géneros musicales y lo subí a la plataforma de Edpuzzle y le agregué las interacciones. Esto quiere decir que uno cuando empieza a reproducir el video, llegado cierto momento, el video se pausa para que el alumno pueda interactuar y resolver alguna actividad. En este caso es un múltiple opción, entonces tienen la pregunta relacionada a un adjetivo que a ellos les parece que está asociado al género, y tienen las dos opciones para practicar vocabulario en este caso, pero también se puede hacer para actividades de escucha comprensiva, usando un audio. Y también, lo bueno de esta página también es que no solo los alumnos reciben feedback, sino que nosotros también podemos hacer el seguimiento de las respuestas de nuestros alumnos a través de esta página, cosa que por ahí Genially no nos permite, ya que no podemos hacer el seguimiento, la recopilación de respuestas. Entonces, bueno, por este lado eran las actividades que generan interacción, más que nada interacción que sería docente-estudiante, docente, digamos, de parte del material que presentamos, y la interacción que recibimos, bueno, al recopilar sus respuestas. Eso sería por parte de las actividades que generan interacción en las presentaciones. Por otro lado, están las actividades que generan interacción en las tareas asincrónicas. Y en este caso, yo sé que muchas veces, y lo sé por mis colegas, que la mayoría usamos las tareas de Moodle. ¿Por qué? Porque es lo que están más acostumbrados los alumnos, porque es lo más organizado, porque nos permite hacer un seguimiento de quién entrega, quién no entrega, bueno, nos permite hacer una devolución estricta, marcar ejemplos en un PDF, por ejemplo. Es útil, es práctica para ambas partes. Pero este tipo de tareas solo genera interacción docente-estudiante. Los alumnos envían los trabajos y saben que los únicos que los vemos somos los docentes, y también al momento de la devolución es individual, a no ser que, por supuesto, se haga una sesión de devolución con todos los alumnos. Entonces, lo que yo les propongo, este ejemplo de interacción a través de los foros de Moodle, en el cual se fomenta la interacción estudiante-estudiante. En este caso, el ejemplo que les muestro es un ejemplo de un debate simple en el foro de Moodle, donde los alumnos debían compartir sus recuerdos de la infancia. Entonces, en la instrucción tenían un listado de preguntas que ellos debían responder de forma oral. Pero la idea es que se generara a través del foro una cadena, de forma que cada uno, cuando respondía su pregunta, debía hacer 2 preguntas para el estudiante que le seguía. De esta forma, el alumno, para responder, no solo tenía que entrar y responder su pregunta grabándose, sino que debía escuchar a su compañero para saber cuáles eran las preguntas que debía responder. De esta forma, entonces, el alumno tiene input de su compañero y también tiene la producción de output, que es más significativo porque refiere o viene de una pregunta más auténtica, que es la pregunta de su compañero, en lugar de ser preguntas solo porque la instrucción dice que debo responder 2 preguntas. Y también, a través de los foros, lo que nos permite es dar devoluciones, no solo de forma escrita, sino que también de forma oral. Yo en este caso hice una combinación y les di feedback de forma escrita y oral.
Pero bueno, si no tuviéramos acceso a lo que es el foro de Moodle, también existen otras plataformas como lo es Padlet, donde se puede generar espacio donde los alumnos interactúen entre ellos. En este caso, los ejemplos que les estoy mostrando, en la instrucción no se les pedía a los alumnos que interactúen entre ellos, pero sí, ya el solo hecho de mostrar todas las respuestas en display hace que haya una interacción entre los estudiantes, porque inevitablemente, si yo quiero, puedo leer la respuesta de mi compañero antes de dar mi propia respuesta, y así también aprender del modelo de mi compañero, que para ser honestos, siempre los primeros que participan son por lo general los alumnos que tienen un nivel un poquito más elevado, entonces sirven de modelo para los siguientes. Entonces, está bueno a veces plantearlo de esa forma, sin tener miedo al plagio, a la copia, a la inspiración de compañeros y compañeras, eh, sino que está bueno también pensarlo como beneficio para los estudiantes, en el sentido de que pueden ver los modelos de sus compañeros y así poder interactuar, aunque sea que no tengan que dar respuesta a su compañero, ¿sí? Bien, eso es por el lado de las tareas asincrónicas. Luego pasamos a las tareas, a las actividades que generan interacción en las clases sincrónicas. Como les decía anteriormente, en la plataforma de Moodle del Colegio Nacional de Montserrat tenemos el recurso de Big Blue Button, que es un recurso para realizar videoconferencias que está disponible en Moodle. Este recurso cuenta con algunas herramientas integradas que son muy útiles, como lo es la pizarra, el chat, la posibilidad de realizar encuestas, y cuenta también con una función que es la de realizar salas de chat, que me resultó muy interesante. Pero, lamentablemente, bueno, cuando Big Blue Button fue introducido en el paquete, presentaba algunas dificultades con respecto al audio, con respecto al video, entonces, bueno, se dificultaba realmente el uso y, bueno, se obstaculizaba un poco lo que es el uso de esta herramienta en el aula. Por eso, lo que yo decidí hacer fue una especie de imitación de estas salas de chat, llamados breakout rooms, que tenía Big Blue Button, y las imité usando Meet, de la siguiente forma. En un primer año, como les decía anteriormente, son alumnos muy chiquitos, de 11, 12 años, lo que habían estudiado era preguntas personales, información sobre ellos mismos. Entonces la tarea que les propuse era practicar y realizar diálogos, imaginando como si recién se conocieran, lo cual era significativo para ellos porque en verdad ellos vienen todos de escuelas diferentes, entonces realmente se estaban conociendo este año. Entonces, lo que hice fue primero dividirlos en dos grandes grupos para que el manejo sea más fácil. Como decía anteriormente, el grupo es de 31 alumnos, entonces, bueno, los dividí en dos grupos para poder facilitar el monitoreo. Y lo que hice fue invitar a un número de alumnos a una clase un día y a otro grupo otro día. Y lo que hice fue crear diferentes reuniones en el calendario y crearles las videollamadas de Meet a cada una de estas mini reuniones dentro del mismo horario. Entonces, todos nos uníamos en la clase principal, daban la instrucción, bueno, lo que tenían que hacer, y la producción final era grabarse en su diálogo. Entonces, una vez que formábamos los grupos, yo les iba poniendo en el chat, les copiaba el enlace a Meet para ese par, y entonces cada uno de los pares se iba yendo a su reunión, ¿sí? Yo les decía, por ejemplo, no sé, Pedro y Simón, acá está su enlace Meet, vayan. Entonces así hacía con cada par, cada uno se iba a su reunión, y yo luego de que todos estuvieran en sus reuniones iba visitando cada una de sus estaciones, digamos, cada una de sus reuniones. Y cuando visitaba sus reuniones, por supuesto, los ayudaba en lo que es la pronunciación, en lo que es alguna duda que tuvieran, y
bueno, les recordaba el hecho de que se tenían que grabar al final, que es algo que tienen como posibilidad al tener la cuenta de UNC. Y también lo que hacía cuando los visitaba era dejarles nuevamente el enlace a la reunión principal, que es donde todos nos íbamos a juntar al final para finalizar la clase y despedirnos. Es un poco más trabajoso que usar Big Blue Button, por supuesto, pero la verdad que después de utilizarlo, realmente la experiencia fue buena, y como les decía anteriormente, eran alumnos muy chiquitos, muchos utilizando celulares, no computadoras, y la verdad que funcionó súper bien. No tuvimos dificultades de alumnos que se quedaran perdidos fuera de las reuniones, por ejemplo. Cada uno realmente supo ir a su reunión y después todos supieron volver a la reunión principal. Tuvieron 30 minutos para trabajar en los pares, que fue suficiente tiempo para hacer el diálogo, practicarlo una o dos veces y grabarse, ¿sí? Acá tengo un ejemplo, a ver si les puedo mostrar rápidamente. Elena, disculpa, tenés que ir Son. cerrando Ay, bueno, perdón. el tiempo. Perfecto, bueno, entonces no les voy a mostrar el ejemplo y lo salteamos. Ya, igual esto es lo último. Bien, para concluir entonces, algunas de las conclusiones que pude sacar de estas experiencias, de las distintas experiencias de las actividades en las cuales me propuse fomentar la interacción. Entre los aciertos, la verdad que las actividades lograron fomentar mucho la variedad y darle un poco de dinamismo a lo que son las actividades. Proponerles que se involucren más con el aprendizaje, y de esta forma el aprendizaje es más memorable. Los alumnos adoptan un rol más activo al tener que dar respuesta inmediata en lo que están haciendo, y también son más autónomos en su propio aprendizaje. Y por supuesto, al trabajar entre pares, por ejemplo, el tipo de actividades que les tocó hacer, fomentamos el desarrollo de la competencia comunicativa. Entre las limitaciones que puedo observar, bueno, por supuesto están las dificultades en la participación, no solo por lo que son las dificultades técnicas de que algunos alumnos, bueno, no cuenten con dispositivo, o no tengan la posibilidad de usar el audio o el video. Están, por supuesto, las dificultades con la conexión en las videollamadas, y que se corte y que sea más extensa la clase por el hecho de que, bueno, hay interrupciones. Pero también, y muy importante, está el hábito de la participación de los alumnos en las videollamadas. Ellos están muy acostumbrados a que en las videoconferencias sea el docente el que expone, y no están acostumbrados a ser ellos partícipes y a tener que involucrarse y participar y estar todo el tiempo activos en la videollamada, y eso también es un gran desafío en lo que son las clases sincrónicas. Por otro lado, también está el tiempo, por supuesto, siempre nuestro peor enemigo. Por supuesto, diseñar actividades para la interacción y realmente llevarlas a cabo lleva un poco más de tiempo en este contexto. Y por último, una de las limitaciones a las que hacía referencia es que algunas plataformas no permiten el monitoreo o el seguimiento de los, obtener un seguimiento de los alumnos, como por ejemplo lo que es las presentaciones de Genially. No podemos realmente ver si respondieron, si no respondieron, si hicieron bien la actividad de unir con flechas, por ejemplo. Pero sí otras, como por ejemplo Edpuzzle, que les mostraba hace un rato, sí permite la opción de que los alumnos tengan que ingresar su nombre y que nosotros podamos después tener unas estadísticas, tener la participación de cada uno de los alumnos bien desglosada en la página. Pero bueno, a veces, por más de que tengamos estas dificultades con lo que es el monitoreo y la autorregulación, o como les decía antes, el miedo de que, porque todos ven la respuesta de todos, que se copian, me parece que es importante a veces confiar y motivarlos a que interactúen, a que vean el trabajo de sus compañeros, que es lo que normalmente pasaría en el aula,
resignar quizás un poco el control que siempre queremos tener en pos de estos beneficios de la interacción. Milena, Sería todo por mi muchísimas parte. gracias. De nada. Has contestado preguntas que hicieron en el chat, algunos comentarios muy interesantes, lindas propuestas, muy didácticos, muy dinámicas. Hay otra, Educa Play, permite ver cómo resolvieron. Se pueden hacer actividades interactivas, crucigramas, sopa de letras, relacionar, etc. Gracias, muy lindo. Muchas gracias, Milena. Muchas gracias a ustedes. Les dejo ahí mi correo en caso de que tengan alguna pregunta que quieran resolver por privado. Exacto. Muchas gracias.